Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una Voz del Cielo. Hoy tenemos como desarrollo un título, 31 de octubre. Y esto tiene que ver esta fecha tan importante para toda la raza humana en este tiempo, porque el 31 de octubre de 1517 se produce una reforma religiosa importante y empieza un movimiento teológico conocido como la Reforma. Es este cambio en la historia donde permite que ahora personas comunes como vos y yo podamos tener acceso a Dios, podamos encontrar el camino de la salvación, que podamos tener una relación perfecta con Dios y que podamos tener la salvación del alma, la vida eterna, un lugar en el cielo. Todas estas cosas se pudieron redescubrir, digo redescubrir porque ya estaban, había que encontrarlas solamente, y no solo estaban, sino que estaban ocultas, estaban protegidas por un sistema religioso que era con lo que se conocía como la iglesia oficial, que no era la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios. Es una iglesia que a través de los siglos estuvo cubriendo, protegiendo, resguardando que la palabra de Dios no llegara a ser conocida por las personas comunes. Tal es así que estaba el latín y no todos podían conocer ese idioma o esa forma de escritura. Cuando surge la Reforma, entendieron que la autoridad no era la iglesia la que estaba unida al Estado, la iglesia oficial, sino que la autoridad que Dios había dejado para que nosotros le pudiéramos conocer era su palabra. Lo que la Reforma protestante inició es una nueva investigación o ir a los recursos originales como son la palabra de Dios para saber cómo tenemos que relacionarnos con Dios y cómo encontrarnos. Cuando fueron allí a la Escritura y indagaron, investigaron la palabra de Dios, ahí encontraron los 5 pilares fundamentales de la fe cristiana, la fe verdadera, la fe que nos lleva a Dios, la vida cristiana que Dios desea que podamos vivir, y está en la Escritura. ¿Qué encontraron ellos? Que la fe para la vida cristiana y la vida cristiana misma está fundamentada en 5 pilares. Primer pilar, solo Escritura. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad para decir qué relación tenemos que buscar en Él y cómo relacionarnos con Dios y con las personas. Solo Escritura. Luego, solo Cristo. Solo Cristo es aquel que Dios determinó para que nosotros pudiésemos llegar a Dios. Ya lo vamos a ver. Entonces, solo Escritura, solo Cristo, sola gracia, es decir, la salvación es solo por gracia. El cuarto pilar es solo por fe y es el medio de conseguir la salvación. Y el quinto pilar, solo a Dios la gloria. Eso vamos a desarrollar hoy. Solo Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe, solo a Dios la gloria. Y de esta manera las personas pudieron en todas las partes del mundo recibir Biblias en sus idiomas, y poder entenderla, poder indagarla, sin que nadie se las interprete, más que el Espíritu Santo. Así que vamos a ver estos 5 pilares, comenzando por solo Escritura. Dice allí en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, lo siguiente. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es decir, que tiene la impronta de Dios. Los hombres que escribieron la Biblia, la palabra de Dios, fueron guiados por Dios Espíritu Santo.
Y todo lo que ellos escribieron en la Biblia es exactamente lo que Dios quería que allí fuese plasmado en la Biblia. Así que dice que la Biblia es inspirada por Dios. Por lo tanto, tiene toda la autoridad de Dios para guiar nuestras vidas hacia Él. Y también dice que es útil, es decir, que la Biblia tiene un propósito para la vida, un propósito para mi vida y un propósito para tu vida. Por eso dice que es útil. También dice que sirve para enseñar el camino de Dios, para enseñar el camino de la fe. También dice que sirve para redarguir. Redarguir quiere decir corregir con argumento. Es decir, que la Biblia tiene argumentos para que podamos nosotros corregir los errores y evitar el pecado, ese pecado que ofende a Dios. Pero también dice que la Biblia sirve para corregir, es decir, para enderezar lo torcido, es decir, para restaurar. Y también dice que instruye en justicia, permite que la persona pueda vivir una vida justa, una vida que agrade a Dios. Así que esto maravilloso se descubrió allí a través de la Escritura. ¿Y cuál es el fin de la Escritura? El fin de la Escritura dice 2 Timoteo 3:17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere decir que sea perfecto? Que sea cabal, que sea íntegro. Y también dice que sea un hombre preparado, entrenado. Eso quiere decir entrenado en las cosas de Dios. ¿Para qué? Y ahora es el fin. ¿Para qué? Dice para buenas obras. Por lo tanto, las buenas obras son las que Dios preparó de antemano y están escritas en la palabra para que andemos en ellas. La buena obra es aquella que nos permite a nosotros reflejar el carácter de Dios. Hay una confusión muy grande, y es decir, que las buenas obras es hacer obras de caridad, hacer obras de ayuda, hacer obras comunitarias, hacer obras para el bien de los demás. Y en realidad eso es parte de la vida cristiana, pero no es el fin de la Escritura. El fin de la Escritura, las buenas obras, es reflejar el carácter santo de Dios. Eso es buenas obras. No hacer obras de caridad, dar por ahí lo que nos sobra o lo que nos estorba. Y tampoco es ayudar, porque eso es parte de la vida cristiana. Las buenas obras es reflejar el carácter santo y justo de Dios. Para eso sirve la Escritura. Por lo tanto, con solo la Escritura nos alcanza para conocer a Dios, para vivir vida santa y para hacer buenas obras. Las buenas obras que reflejan ese carácter santo y justo de un Dios que así lo es. Así que ellos se encontraron en la Reforma que solo la Escritura era suficiente y que ya no dependía de un grupo eclesiástico, sino que dependía directamente de la palabra de Dios, de la voz misma de aquel que hizo el universo. Solo Escritura. Luego dice, solo Cristo. Es decir, que no hay ni en el cielo, ni en la tierra, alguien, un ángel o un ser humano que nos pueda llevar a Dios. Solo Cristo. Ellos pudieron descubrir que solo Cristo es el camino a Dios, es el camino al Padre. Y Jesús lo dijo en Juan 14:6. Dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que la única forma, la única posibilidad que tenemos de llegar a Dios es a través de Jesús. Si Jesús no forma parte de nuestra vida, es imposible poder llegar a Dios, porque su palabra lo enseña que Jesús es el camino. Así que solo Cristo es el camino a Dios, pero también solo Cristo es el camino a la salvación. Solo Cristo es la forma en que todo ser humano puede hallar la salvación de su alma. Dice allí, por ejemplo, Libro de los Hechos, capítulo 4,
versículos 11 y 12, lo leemos así. Solo Cristo te puede salvar. Escuchá lo que dice. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y escuchá, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que ni en el cielo, ni ningún ángel, ni en la tierra, no existe nadie en el cual podamos hallar la salvación de nuestra alma. Si no nos encontramos con el Salvador, si Él no nos salva, nadie nos podrá salvar de la condenación eterna y de estar eternamente separados de Dios. Por lo tanto, dice que este Jesús, aclara bien la Escritura, este Jesús, dice, es la piedra reprobada por vosotros. ¿Por qué dice así? Porque hay muchos, no solo los judíos la reprobaron, la desecharon, la deshonraron, la despreciaron, sino que hay muchas personas que están rechazando a Jesús y se aferran a una religión que no los puede salvar, a una religión que no los va a llevar a ningún lado y a unas obras o obras de la carne, obras de caridad, obras de ayuda que piensan que por eso van a comprar el favor de Dios. No, dice solo Jesús. Solo Jesús dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que el principio de la reforma lo encontraron en la Escritura. La Escritura tiene las bases y dice solo Escritura, solo Cristo. Y también dice que la salvación es solo por gracia. El tercer pilar de la fe, sola gracia. Dice que la salvación, que quiere decir gracia, es un regalo. La salvación es un regalo de Dios. ¿Por qué Dios nos tiene que regalar la salvación? Primeramente porque nosotros no podemos pagar el precio que Dios demanda por nuestros pecados. Y tampoco podemos merecer que Dios nos regale la salvación. Entonces, porque no la merecemos y porque no la podemos pagar, Dios nos ofrece gratuitamente la salvación. Dice allí en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, es decir, la salvación, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don de Dios. Entonces dice que somos salvos por medio de la fe, porque Dios nos ha decidido en su corazón regalarnos gratuitamente esta salvación. Entonces volvamos a leer, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, es decir, la salvación, no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? El don de Dios es la salvación del alma, que Dios la ofrece gratuitamente. ¿Cómo la alcanzamos? Por medio de la fe. Por medio de la fe alcanzamos esa salvación que Dios nos regala por gracia. Por eso la salvación es un don de Dios, es un regalo ofrecido por Dios. Entonces, ¿qué pasaría si algún ser humano tuviese, pensando como que fuese una posibilidad, tuviese la posibilidad de ganarse su salvación? Entonces esa persona orgullosamente se pondría de pie y diría, yo me gané la salvación. Pero eso es orgullo. Entonces, para que el hombre no se salte de su orgullo, que no se gloríe a sí mismo, dice, la salvación no te la podés ganar. Y eso es humillante para la persona, no poder uno ganarse la salvación, comprar el perdón de Dios, eso es humillante. Pero así uno puede alcanzar la salvación, reconociendo su pecado, humillándose y aceptando el regalo de Dios. Dice Efesios 2:9, ¿qué pasaría si el hombre pudiese ganarse la salvación? Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, las obras no permitirían o no serían suficientes para ganar la salvación del alma. Así que encontramos que el pilar de la fe es solo Escritura, solo Cristo y ahora solo gracia. Para ahora nuevamente llegar al cuarto pilar de la fe cristiana es la fe. Sola fe. Solo por la fe se obtiene la salvación del alma,
Solo por la fe se obtiene el perdón de Dios. Dice allí Romanos capítulo 3, versículo 28. Dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Pensar que hay personas que dicen yo guardo tal mandamiento, porque guardan 2 o 3 mandamientos que habría que ver si realmente Dios dice que lo guardan, las personas dicen que los guardan, pero por guardar un par de mandamientos se van a conseguir la salvación, o el perdón de Dios o el favor de Dios. Y eso es imposible, porque la salvación no es por guardar ninguna ley, la salvación no es por ser bueno, la salvación no es por ayudar, la salvación es por fe en la persona de Jesús, que es el único medio de salvación, porque la Escritura así lo avala, y la Escritura nos lleva a encontrar el camino, el medio de salvación, y ahora dice que el medio por el cual nosotros agarramos ese regalo, lo recibimos, lo aceptamos, es la fe. La fe nos lleva a recibir el regalo. Si no tenemos fe en la persona de Jesús, no podremos alcanzar ese regalo que Dios ofrece. Dice Romanos 3, 24 y 26. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿escuchaste lo que ya explicamos? Dice, mediante la redención, mediante la compra, mediante el pago, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fe en su sangre, fe en Jesús. Y dice que Dios es justo y aplica su justicia. Si Dios nos perdonara porque sí, no castigara el pecado, Dios sería injusto. Entonces Dios tiene que aplicar su justicia al castigar a su Hijo en la cruz del Calvario, quien derramó su sangre y obtuvo el perdón de nuestros pecados. Por eso dice, fe en su sangre. ¿Cuál sangre? La que Él tuvo que pagar para satisfacer, para aplacar la justicia de Dios, la ira de Dios. Y dice que si tenemos fe en su sangre y tenemos fe en Jesús, podemos agarrar ese regalo de la salvación del alma. Así que solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe. Y el último pilar de la fe cristiana es solo a Dios la gloria. Dice allí Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en los cuales nosotros vamos a disfrutar una eternidad y vamos a poder conocer esas bendiciones espirituales que Dios nos dio, y muchas de ellas como creyentes, aquellos que hemos recibido el regalo por medio de la fe, aceptando a Jesús, poniendo nuestra fe en su sangre, recibiéndolo en nuestro corazón, tenemos bendiciones espirituales, que estamos siendo ya bendecidos con esas bendiciones espirituales, pero que finalmente cuando vayamos a vivir al cielo, por tener a Jesús en nuestro corazón, por habernos aferrado al único medio de salvación, tendremos la posibilidad de disfrutar eternamente de esas bendiciones espirituales que nunca se acabarán porque son en Cristo. Por lo tanto, solo a Dios la gloria. Ves que la salvación no tiene ningún mérito humano. Entonces, solo a Dios la gloria. Por lo tanto, bendito sea este Dios. Así que dice Efesios 1:7, lo vamos a leer, dice así. ¿En quién? Es decir, en Cristo. Estábamos hablando de Cristo, en quien tuvimos la bendición espiritual. Dice, ¿en quién? Tenemos redención por su sangre. Es el precio que tuvo que pagar. Es el rescate. Es la compra. Dice, tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En esta gracia
que Dios nos regala la salvación, quedan saldados todos nuestros pecados porque Cristo en la cruz del Calvario pagó para que nosotros, por gracia y por medio de la fe, recibamos ese regalo. ¿La fe en quién? En su sangre, en la sangre de Cristo, y la fe en Cristo Jesús, quien es el que derramó esa sangre. Así que dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Qué hermoso es poder, este día es maravilloso. El 31 de octubre de 1517, cuando inició todo este movimiento teológico y las personas pudieron alcanzar la salvación por el lugar correcto, porque de la otra manera jamás iban a poderlo alcanzar, porque estaban retenidos estos secretos que Dios los tenía allí en su palabra, listos para ser distribuidos para todo el mundo, pero los habían encarcelados, los tenían ocultos para que nadie conociera el medio y la forma de salvación y de llegar a Dios y de encontrarse con Él. Así que ahora encontramos que la Escritura se ha abierto para mí, se ha abierto para ti, la puedes conocer. Si tú quieres conocer la Escritura, ve y cómprate una y tendrás en tu casa, en tu misma mesa, esta Escritura que te estoy leyendo, la cual te llevará a Dios. Dice entonces este maravilloso pilar y fundamento de la fe cristiana que está en la Escritura, la cual los reformadores indagaron y encontraron estos tesoros y los hicieron públicos, los distribuyeron por todo el mundo, porque en cada Biblia están estas bases, estos fundamentos de la fe cristiana. Solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo a Dios la gloria. Así que para ti también podría ser este 31 de octubre de 1517 un tiempo de cambio, un tiempo de reforma teológica para tu vida, que tal vez estás aferrado a una religión, que estás atado, estás anclado a un barco que no te lleva a ningún lado, que su fin es la condenación eterna, estar lejos de Dios por toda la eternidad y un lugar de castigo, de sufrimiento, donde tendrás que pagar eternamente por tus pecados. Pero ahora te ha llegado la Escritura. Este movimiento teológico permitió abrir y que la Escritura pueda ser leída por ti mismo y que tú corrobores estos pasajes en la Escritura, pero que le abras a Cristo tu vida, porque es el único medio de salvación. Pon tu fe en su sangre, reconoce que murió en la cruz por ti, pon tu fe en la persona de Jesús, es el único que te puede salvar, el único que te va a llevar a Dios, el único que te va a guiar a través de la Escritura para que puedas tener una vida correcta y puedas hacer buenas obras que reflejen el carácter santo de Dios. Por lo tanto, ve a Jesucristo en esta hora, que este movimiento que comenzó este 31 de octubre de 1517 pueda ser parte de tu vida también y que pueda cambiar tu vida para siempre. Tu relación con Dios cambiará para siempre y tendrás una comunión que jamás la pudiste disfrutar si has vivido en religión todo este tiempo. Así que ve a Jesús, habla con Él, tú con tus palabras. Arrodíllate al pie de tu cama, en tu mesa, en tu escritorio. Allí ponte en el auto donde estés y abre tu corazón a Cristo. Dile gracias por la Escritura, porque a través de la Escritura te pude conocer. Sé que sos el único medio de salvación y me aferro a ti. Te recibo en mi vida como Señor, como Salvador. Sálvame para toda la eternidad, porque quiero disfrutar de esas bendiciones espirituales que has preparado para mí. Abre tu corazón a Cristo, recíbelo por la fe y dale gracias por haberte hecho conocer a Dios. Dale gracias por morir por vos en la cruz. Dale gracias porque solo a Dios sea la gloria. Que el Señor te bendiga y toma esa sabia decisión urgente y serás bendecido grandemente como lo he sido yo. Y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.